80 minutos. 180 minutos y precisamente está con nosotros José Ugaz, una importante figura en el tema anticorrupción. Él es peruano y estuvo al frente de Transparencia Internacional y también fue fiscal especial en el caso Fujimori Montesinos en un momento dado en la historia de Perú. Señor Ugaz, finalmente hoy Panamá sienta en el banquillo de los acusados a varios de los implicados en el caso Odebrecht. No a todos, porque hay algunos que, debido a temas de índole de inmunidad, tendrán que someterse a un proceso especial a través de la Corte Suprema de Justicia. Bienvenido, sus impresiones de que ya Panamá finalmente llega a este punto. Muy buenos días. Bueno, como nos ha pasado a todos los países donde ha habido implicancias del caso. A seguir trabajando en el equipo, el fiscal vocero del caso, es esperar que su salida no vaya a afectar la tramitación del mismo. Pareciera que el liderazgo del equipo no se va a ver afectado por esta situación. Y lo que hay que ver ahora es la evolución del proceso mismo con todas las contingencias procesales que ha generado la crisis del abajato en el Brasil. Como saben ustedes, nuestros países empezaron a conocer de estos temas precisamente a raíz de la colaboración en la que entró Odebrecht y el grupo, una empresa del grupo llamado Brascom con los Estados Unidos y con Suiza. Y ahí es que nos empezamos a enterar los otros países de que había problemas de corrupción severos en varias obras de infraestructura en nuestros países. Luego cada uno firmó sus propios acuerdos o inició sus propios procesos, pero en buena parte dependientes de lo que ocurría en el Brasil, porque Brasil, la Fiscalía, el equipo especial de la Fiscalía empezó a compartir una serie de evidencia con el resto de países. Lamentablemente en el Brasil se produjo una crisis severa cuando se difunde un audio en la que el juez Moro, que era el juez principal para estos casos, está en unas conversaciones impropias con el fiscal Deltan Dallagnol sobre las implicancias políticas que podría tener el avance del proceso por la presencia de Lula, por el Partido de los Trabajadores, etc. Eso obligó su salida de ambos, de los casos, y después terminaron metidos en la política, uno como ministro de Bolsonaro y el otro como congresista de ese país. Y después, cuando llega Lula al poder nuevamente, designa a un magistrado de la Corte Suprema, el señor Díaz Toffoli, cuya misión clara ha sido desbaratar toda la infraestructura procesal que se había montado en el caso Lavajato. No hay que olvidar que Díaz Toffoli ha sido abogado del Partido de los Trabajadores, muy cercano a Lula, colega de trabajo de su esposa, y es claro que todas las decisiones que ha venido tomando tienen un solo objetivo, que es poner término a estas investigaciones de mala manera. Y eso está teniendo algunas implicaciones en ciertos países. En el caso peruano se está debatiendo si eso elimina pruebas. Felizmente, por el lado suizo, nosotros hemos tenido la suerte de que nuestras pruebas han sido custodiadas adecuadamente. Hay un respeto a la cadena de custodia y eso no se va a afectar, aunque en Brasil este magistrado emitió una resolución prohibiendo que se usaran las pruebas, cosa que no puede hacer porque en nuestro caso hay cierta autonomía. Yo creo que en el Brasil no han llegado a ese nivel de complejidad, pero vamos a ver cómo evolucionan las audiencias en las próximas semanas, cuál es la actitud de la Corte en ese sentido y cuán preparada está la Fiscalía para impulsar el proceso. En Brasil tienen que ser adoptadas por los países porque en Panamá estamos en la misma situación y eso lo hablábamos aquí con el licenciado Giovanni Olmos y Rolando Rodríguez, que estamos en este momento con algunas de las figuras que están siendo llamadas a juicio
que acudieron a Brasil precisamente buscando esa anulación. A Sí. Díaz Toffoli, precisamente. Sí, evidentemente los imputados van a tratar de sacar ventaja, ya se han presentado en los distintos países, incluido el mío, pedidos de los imputados para que se les exonere tal o cual prueba. Va a depender mucho cómo ha procesado el sistema panameño el caso y la fuente de obtención de esas pruebas y cuánto se podrían ver afectadas por una decisión en el Brasil. Hay ciertos niveles de autonomía y mecanismos procesales para convalidar pruebas y esperemos que, como está pasando en el Perú, en Panamá vaya a ocurrir algo similar y por lo tanto que el proceso tenga un devenir que permita corroborar los hechos que a todas luces sí han ocurrido, han habido graves casos de corrupción. Es impresionante que en Brasil, después de que los propios imputados han confesado con presencia de sus abogados, han entregado ellos mismos los documentos, se ha llegado a acuerdos firmados y protocolizados de acuerdo a ley, ahora venga un magistrado y diga nada de eso vale, porque el juez en su momento o el fiscal en su momento tuvo una conversación telefónica, etcétera, etcétera. Realmente la primacía de la realidad debe tenerse en cuenta, sobre todo cuando se lucha con un fenómeno tan pernicioso como es el de la corrupción, que tanto daño hace en la región, lo hace en Panamá, lo hace en Perú, lo hace en Guatemala, en fin, en todos los países de nuestra parte del mundo. Yo sí quería añadir a lo que bien dijo acá el fiscal. Es importante que cada país funcione el principio de jurisdicción basado en la autonomía y en la soberanía, y es la juez es la única que puede entrar a valorar si esa prueba extranjera tiene valor probatorio en Panamá. Que es la juez Valoisa Martínez, para que la gente lo tenga claro. Es correcto. Entonces, ella es la única que va a entrar a analizar, dependiendo de las argumentaciones y del peso de esas, para mí, de esos desistimientos de esa situación que se dio como de forma de prevaricato, en cuanto a la forma como se condujo ese proceso, porque véase algo, la información que se dio en su momento de manera oportuna, porque eso fueron confesiones y esas confesiones fueron oportunas para el descubrimiento de otras evidencias y fueron claras para demostrar un hecho punible, Álvaro y Rolando, un hecho punible que demuestra que hubo corrupción. Entonces, otra cosa sería que en el interín del proceso un juez salió del camino. Entonces, esos hechos ocurrieron en otra jurisdicción. Tendría que probarse que en Panamá ocurrió lo mismo, con la juez Valoisa o con los fiscales que llevaron a cabo el proceso. Pero para mí, de mi humilde opinión, Álvaro y Rolando, y distinguido expositor, me parece que no va a enervar el hecho de la comisión de un delito grave, como es el caso de delito de peculado, de corrupción y todos estos delitos, y que la juez ahora, en esta audiencia, porque esta es una audiencia donde se va a probar la culpabilidad de las personas vinculadas al proceso porque fueron llamadas. Es decir, que desde el momento que se decreta el auto de llamamiento a juicio, que ahí se interrumpe el principio de presunción de inocencia y empieza a operar el principio de culpabilidad. Entonces, cuando la juez va a fallar, después de escuchar las argumentaciones y evacuar las pruebas en la audiencia, que inicia el día de hoy, entonces funciona el principio de un dubio pro reo. Es decir, que en el momento que ella vaya a decidir, en razón a todas esas argumentaciones, ella puede decir, oye, ven acá, esto me abriga una duda bastante razonable de mucho peso y yo tengo que absolver. Pero absolver en razón de la vinculación de esa persona y que puede estar vinculada a los hechos que están mencionando en Brasil que fueron anulados. Entonces, eso es un tema que le va a tocar a la juez analizar y valorar. Wow. En Perú, ¿cuántos expresidentes se vieron involucrados en este tema, señor Ugas? Incluso hubo uno que se quitó la vida a raíz de este escándalo. Mire, la historia de la corrupción en el Perú, dicho sea de paso, es el título de un libro muy exhaustivo que escribió un historiador peruano no hace muchos años atrás. La historia de la corrupción en el Perú siempre ha pasado por ciclos altos o muy altos, y creo que el Perú no es una excepción, esa es la historia de la región. Si hurgamos un poco en nuestro pasado, vamos a ver que en todos nuestros países siempre la corrupción nos ha acompañado desde la época de la colonización, que fue una colonización basada en un modelo clientelista,
exclusivista, etc. Por lo tanto, yo creo que la historia del Perú de alguna manera refleja la historia de América Latina. Y nosotros, por ejemplo, en los últimos tiempos, venimos de un presidente condenado a 25 años de prisión, es el caso Fujimori, no es por el tema Lava Jato, porque eso fue antes, pero igual estamos hablando de una red criminal que se enquistó en el poder con Montesinos, con el comandante general de las Fuerzas Armadas y que involucró a más de 2.000 investigados, procesados y condenados en su momento, varios de ellos, por distintos hechos. Eso fue en el año 2000 y los procesos han durado varios años. Luego vino la ola de Lava Jato y en la ola de Lava Jato han terminado involucrados los últimos 6 presidentes electos democráticamente en este país o por sucesión democrática, salvo el último, que fue Pedro Castillo, que no cae por estar involucrado en el caso Lava Jato, sino por otros actos de corrupción que finalmente lo pone en una situación en la que busca un golpe de Estado para blindarse de impunidad, que fue un fracaso, fue un acto fallido y hoy día está en prisión también. Y efectivamente entre ellos estaba Alan García, que se quitó la vida cuando fue la fiscalía a su domicilio a detenerlo para una prisión preventiva en el contexto de una investigación de Lava Jato. Yo empecé a hacer la contabilidad hace algunos años atrás, cuando empezaron las historias de Lava Jato, y llegué a contar más de 12 presidentes en América Latina vinculados a estas investigaciones, prófugos o detenidos en Centroamérica, en Sudamérica, incluso en algunos países del África han habido altos dirigentes de Estado vinculados. Esta ha sido una trama muy grande, una trama internacional, probablemente el esquema de corrupción más grande que hemos conocido en la historia de América Latina. Estuve leyendo parte del libro de la ex procuradora Kenia Porcel y se refería a ocasiones en las que tuvo que buscar asesoría de parte de José Ugaz por la situación tan complicada que estaba atravesando en medio de estas investigaciones. ¿Recuerda usted, señor José Ugaz, las veces que tuvo que conversar con la licenciada Kenia Porcel? Sí, por supuesto. Yo la conocí en una visita a Panamá, donde ella también creo que había sido recién electa. Yo ya había dejado el cargo y ya teníamos varios años de experiencia de investigación al gobierno de Fujimori y Montesinos, y se inició un diálogo en el que ella de vez en cuando buscaba la posibilidad de tener alguna conversación. Incluso en una oportunidad vino al Perú y nos reunimos para yo transmitirle algunas de las experiencias y las lecciones aprendidas que habíamos tenido en la Procuraduría peruana. Ojo que la Procuraduría peruana no es una fiscalía, el procurador aquí es el defensor del Estado, no es el fiscal, como ocurre en el caso de Panamá, y de México también, por cierto. Pero en todo caso sí hubo la oportunidad de poder transmitirle las lecciones aprendidas del caso peruano. Aprendimos nosotros muchas conclusiones de cómo se podía hacer eficientemente un trabajo contra una red de corrupción de esa magnitud, y también aprendimos de los errores, porque cometimos varios errores. Nadie está preparado de la noche a la mañana para enfrentar desde la experiencia de la Administración de Justicia estas tramas de corrupción tan grandes, ¿no? Como han sido, y es la de Lava Jato, fue la de Fujimori. ¿En qué eran utilizados estos dineros en Perú, por ejemplo? Porque aquí se habla, Rolando y Giovanni, en todo lo que estuve revisando, se pagaron campañas políticas, se hicieron donaciones a personas, se regalaron propiedades, o sea, hubo de todo en Panamá. En Perú, ¿cómo fue la cosa? Los dineros de la corrupción de Lava Jato fundamentalmente fueron a financiamiento de campañas a políticos, campañas electorales. Ahí está involucrado el gobierno del expresidente Humala, la campaña del expresidente Kuczynski, de la candidata Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, entre otros. También fueron a pagar sobornos directos. Hoy día está preso el expresidente Toledo por haber recibido aproximadamente 40 millones de dólares de soborno de la empresa Odebrecht. Está procesada la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien recibió fondos para poder
llevar adelante una campaña y mantenerse en el cargo que había sido cuestionado. Fundamentalmente fue pago de sobornos y financiamiento de campañas políticas. Bien. Bueno, igual que aquí en Panamá. Recuerdo que en el caso de José Domingo Arias se negociaron 14, 16 millones de dólares para la campaña fallida de él. Una campaña que digo que empezó mucho antes, digamos, que el periodo permitido por el Tribunal Electoral, porque eso empezó con una campaña para ensalzar el gobierno de Ricardo Martinelli. Es decir, una cosa era la campaña política y también se financió parte de la campaña para ensalzar o para llevar adelante una buena imagen del gobierno y que ayudara a esto a José Domingo Arias en sus aspiraciones Se contrató a, presidenciales. a un publicista, a un estratega Sí. brasileño. Sí, su esposa era Moura, me parece que era su apellido. Precisamente por esos mismos hechos, Álvaro y Rolando, también se está ventilando el delito de blanqueo de capital. Precisamente por eso que usted acaba de mencionar. Se tiene que ventilar esos hechos. Sí, yo siento incluso que en Panamá se omitieron delitos, o pudieron haber sido acusados por más delitos todas estas personas, pero finalmente terminaron con el blanqueo de capitales y se intentó pues el tema de la corrupción de funcionarios públicos, pero entiendo que se han perdido por vencimiento de términos. Prescribió. Por prescripción. Bueno. Ese caso ya tiene 10 años. Este año cumple 10 años, 2015 Al 2025. al 2025. Sí, pero todavía no Porque se puede sanear esa Ok. incidencia de prescripción. Bien, un mensaje suyo, don José Ugaz, para el pueblo panameño y para las autoridades de justicia de este país. Caso de Brecht puede marcar un antes y un después para la justicia panameña. Yo creo que sí, en términos de lo que implica una ruptura de una rutina de impunidad, que también es una realidad muy frecuente en nuestros países. A la opinión pública, a la ciudadanía, habría que pedirle, creo, una actitud vigilante de cómo avanza este proceso. No es lo mismo un proceso observado por una ciudadanía atenta y consciente, donde quienes tienen que decidir se saben fiscalizados, a un proceso que corre por puerta cerrada y con poca atención. Y a los magistrados creo que el mensaje es, hay la expectativa de todo un país para que se haga justicia. Todos sabemos y hemos escuchado y observado las pruebas que evidencian claramente, como se ha señalado, que estos actos de corrupción sí se cometieron, y esperamos de la justicia soluciones efectivas para romper estas rutinas de impunidad y no refugiarnos en tecnicismos o intervencionismo político que desnaturalice el adecuado avance de estas investigaciones. Ojalá los jueces y fiscales que vean estos casos en todos nuestros países estén a la altura de lo que implica para América Latina tratar de ponerle un límite a estas prácticas corruptas que tanto daño hacen. No hay que olvidar que la corrupción mata, la corrupción enferma, impide educación para nuestros niños, por supuesto afecta a la gobernabilidad y finalmente el sustento de cualquier Estado democrático de derecho. Ese es un tema que quizás hay falta de comprensión por parte de la población panameña, y es el asunto de la corrupción y el daño que le hace al país. La gente no ha logrado entender el daño que la corrupción nos genera, y usted acaba de mencionarlo, señor José Ugaz. Efectivamente, a veces nos quedamos con la sensación de que esto es un problema moral solamente, que lo es, por cierto, o que tiene solamente implicancias económicas. Hasta bromas hacemos de la corrupción. La hemos llegado a un punto de normalización que nos está haciendo un daño severo, porque hemos transitado hacia una cultura de corrupción en la que nos parece gracioso, ya nada nos asombra,
y sin embargo vivimos con una tolerancia a este tipo de prácticas, con el famoso dicho, bueno, este presidente o este gobierno roba, pero hace. Y eso no lo podemos permitir si queremos realmente tener futuro y ser países que tengan una opción para las generaciones que vienen por delante. No podemos seguir permitiendo este drenaje de los recursos y esta afectación a los derechos fundamentales de nuestras poblaciones. Somos países que todavía vivimos con porcentajes importantes de pobreza y pobreza extrema y de población que no ve satisfechas sus necesidades básicas. Y eso es lo que le quita la corrupción, sobre todo a los sectores más vulnerables. Alguien dijo alguna vez, la corrupción es el impuesto que pagan los más pobres, y yo creo que eso es una realidad absoluta. Muy bien. Gracias, don José Ugas, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Se despide Giovanni Olmos, que le agradecemos su participación en este espacio que hemos separado precisamente para tocar este tema del caso Odebrecht, que